regulación de la respuesta inmune. Para hablar de regulación, hay que tener claro que lo que busca la regulación del sistema inmune es tener la capacidad como sistema, que bueno, conlleva muchas cosas, de poder tolerar. Entonces, ¿a qué vamos con tolerar? Recuerden, la tolerancia era una característica específica del sistema inmune adaptativo que me permitía a mí no generar una respuesta contra antígenos propios. Entonces, dentro de la regulación del sistema inmune, nosotros nos dirigimos a que el sistema inmune no puede generar una respuesta contra lo propio. Cada vez que reconoce un antígeno suyo, tiene que tener la capacidad de decir, contra este antígeno no me voy a activar. Entonces, la parte de no activarse frente a antígenos propios lo conocemos como tolerancia. Y justo el que yo tenga mecanismos de tolerancia hace que mi cuerpo pueda generar una regulación. Entonces, esta regulación no es más que cómo todo el sistema inmune logra evitar activarse cuando no debe o una vez que se activó, cómo parar la respuesta. Para entender eso, es muy como prioridad que entendamos que los antígenos propios siguen siendo biomoléculas que el sistema inmune reconoce. Es decir, estos antígenos propios, yo voy a tener un linfocito T que los reconoce. La diferencia es que esto nunca o no debería, no se va a reconocer como un inmunógeno. Mientras yo no identifique ese antígeno como un inmunógeno, no voy a generar una respuesta efectora. Y entonces el antígeno sí es reconocido porque yo tengo que poder decir, es mío. Entonces, como sí es reconocido, el segundo paso sería activarme frente a él. Y toda la regulación lo que busca es que yo no genere una activación frente a él. Para entender entonces la regulación, necesitamos entender algunos mecanismos que hacen que yo tenga tolerancia, que yo tenga la capacidad de no responder frente a lo propio. Y por eso, la primera parte de este tema, nos centramos en ver tolerancia. Algunos de ustedes pudieron ver tolerancia desglosado a lo largo de su programa académico. En este caso, pues como ya es el cierre, pues lo podemos englobar aquí. La tolerancia, que quedamos que es la capacidad del sistema inmune de no responder frente a los antígenos propios, se divide en dos tipos de tolerancia. La que ocurre en órganos linfoides primarios, que se le llama tolerancia central, y la que ocurre en la circulación o en órganos linfoides secundarios o en tejidos especializados, que le voy a llamar periférica. Entonces, la tolerancia periférica ocurre en cualquier sitio que no es un órgano linfoide primario, ¿no? Para cortarlo. Estas tolerancias me hablan de que hay procesos para evitar responder frente a lo propio, tanto en médula ósea como en timo. Primero veremos la de linfocitos B, que es la más sencilla. En médula ósea, yo tenía una célula madre pluripotencial, ¿no? Esta célula madre pluripotencial se iba a diferenciar en un progenitor linfoide común. Y ese progenitor linfoide común iba a dar lugar en algún momento a linfocitos progenitores de B, que es lo que me importa en este momento. Entonces, en médula ósea ocurre la tolerancia central frente a linfocitos B. En médula ósea ocurre tolerancia central de linfocitos B. ¿En qué va a consistir la tolerancia central? Si ustedes recuerdan, cuando yo era un linfocito pro B y me quería convertir en un linfocito pre B, tenía que crear un
una respuesta. ¿Alguien en el chat me quiere recordar qué tenía que hacer yo en el paso entre un probe y un preve para el componente de formación o de maduración del linfocito? Expresar antígenos a superficie. No realmente. Acuérdense, los antígenos tienen que ser reconocidos. Entonces, como Gary nos comenta, tiene que haber un proceso de recombinación. ¿Recombinación de quién? Del receptor que yo voy a utilizar para reconocer esos antígenos que nos comentan. Entonces, ese receptor que ustedes conocen, que tiene los linfocitos B, lo conocemos como el BCR. Y en el paso entre un proB y un preB, se recombina la cadena pesada. Entonces, esa recombinación de la cadena pesada me permite aquí tener una cadena pesada ya formada. ¿Por qué me interesaría que nosotros conozcamos esto? Porque en el estadio preB, yo tengo una estructura que se llama pre-BCR. Ese pre-BCR tiene que probarse que funcione. ¿Cómo hago yo para probar que funcione? Bueno, le pongo una cadena pesada que va a ser la definitiva. Y como yo quiero probarlo, le pongo una cadena ligera que le voy a llamar sustituta. A esta cadena pesada y a esta cadena ligera, pues ya tiene un surco para el antígeno. Entonces, esos antígenos de superficie, yo se los voy a presentar al linfocito, bueno, no se los presento al linfocito B porque no lo necesita, pero los voy a mostrar al linfocito B para que este linfocito B los reconozca. Aquí algo importante. La mayoría de estos antígenos que se presentan son antígenos propios. ¿Qué busco que este linfocito B que yo estoy formando, que es un prelinfocito B, haga con esos antígenos propios? Pues yo quiero que lo reconozca, que una vez que se reconozca, mande una señal de activación de que está reconociendo algo, pero que esa señal no sea suficiente para activar. Entonces, este linfocito pre-B debe tener la capacidad o la propiedad de reconocer lo propio, pero pase lo que pase, no se debe activar. Si en este momento de la maduración del linfocito B, yo reconozco un antígeno propio y me activo, implica que ese linfocito B no me va a servir, porque en el momento que se activa, yo lo catalogo como un linfocito B autorreactivo. Se está activando frente a lo propio. Entonces, ese linfocito B no me sirve. Ese linfocito B va a desencadenar una respuesta autoinmune, que tampoco me sirve. Entonces, lo que yo necesito en este momento es decir, ya reconozco, pero si me ataco a mí mismo, no me sirve de nada reconocer. Entonces, en el momento en que yo me doy cuenta que soy un linfocito B autorreactivo, tengo que generar un mecanismo para evitar que yo siga siendo un linfocito B autorreactivo. ¿Cuál es la ventaja aquí? Esta prueba, o sea, el medir los antígenos, va a ocurrir antes de avanzar en el proceso de maduración. Entonces, este linfocito no es maduro, apenas lo estoy probando. Y en este afán de probarlo, y este linfocito reconoce un antígeno propio y se activa frente a un antígeno propio, y yo lo catalogo como un linfocito B autorreactivo, pues como ustedes supondrán, voy a evitar, pase lo que pase,
que avance en su proceso de maduración. Entonces, todos los linfocitos B autorreactivos que se están generando en los estadios pre-B, yo no los voy a dejar avanzar. ¿Qué puedo hacer yo si ya está hecho? Pues voy a hacer un mecanismo de tolerancia central. Ese mecanismo se le conoce como edición del receptor. ¿En qué consiste la edición del receptor? Este linfocito B autorreactivo, como yo ya no lo dejé avanzar, lo que le queda es regresarse. Si recuerdan, la recombinación de la cadena pesada viene o se genera por ¿cómo decirlo? Como la expresión de ciertos genes. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que todos nosotros tenemos genes paternos y tenemos genes maternos. Entonces, la primera vez, aquí puede variar, yo elegí genes maternos para formar mi cadena pesada. Y con esos genes maternos, yo me di cuenta que era un linfocito B autorreactivo. Entonces el cuerpo dice, a ver, espérate, mejor regresamos esa cadena pesada a la fábrica, la eliminamos, no nos interesa, y probamos con el gen paterno. Y entonces uso el gen materno, es autorreactivo, elimino ese receptor y pruebo el gen paterno. Entonces, el proceso de edición de receptor permite recombinar una nueva cadena pesada. Esta nueva cadena pesada tiene que volver a hacer el mismo proceso. Es decir, yo cambié un poquito la cadena pesada porque ahora viene de los genes paternos. Entonces, al momento de yo cambiar esa cadena pesada, es una cadena pesada nueva, la vuelvo a exponer a un antígeno propio, vuelvo a esperar que reconozca y si reconoce lo propio, pero no se activa, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a decir, ah, tú sí funcionas, avanza. Si yo le pongo o lo expreso con un antígeno propio, reconoce al antígeno propio y se activa frente al antígeno propio, vuelve a ser un linfocito B autorreactivo. Y a mí no me interesa tener linfocitos T autorreactivos. Entonces, como es otro linfocito B autorreactivo, dice, oigan, ¿me dejan volver a recombinar mi cadena pesada? Y el cuerpo va a decir, no, tú ya lo intentaste una vez, dos veces y no funcionó. La única opción que yo tengo para ti es dejar que seas útil al organismo y te mueras. Esto es la tolerancia central del linfocito B. Es que durante la formación de su receptor, esos receptores intentan buscar una cierta afinidad con el antígeno y al tenerla se va a probar si activa o si no activan al linfocito B. Aquellos linfocitos B que sí se activan tienen que hacer un proceso de edición del receptor, volver a modificar la especificidad de su receptor, es decir, modificamos esto para que no haya una activación o no sea un linfocito B autorreactivo. Si esto no funcionara, la siguiente opción que tiene el organismo es mandar a este linfocito a apoptosis. ¿Sí? Más o menos. ¿Dudas? Entonces, estos procesos de edición de receptor
receptor ocurren primordialmente en los prelinfocitos B. Ujú. Existe una tolerancia periférica de los linfocitos B. Nosotros no la revisamos porque aún no está presente en su bibliografía, ni cobra una importancia clínica tan, pues, relevante, por lo cual no hablamos mucho de los linfocitos B reguladores. Existen los linfocitos B reguladores y estos lo que favorecen es generar una tolerancia periférica. Como no deben conocerlos porque pues hay muy poca información sobre ellos, pues no se preocupen, solamente sepan que hay una tolerancia periférica mediada por linfocitos B reguladores. Doctor, Sí, Sheila. la tolerancia central es en todos los órganos linfoides, independientemente si son primarios, secundarios o terciarios, No, ¿cierto? únicamente en los primarios. Gracias. ¿Por qué? Porque es donde está ocurriendo el proceso de maduración. O sea, la tolerancia central se centra en evitar la formación de los linfocitos durante su maduración. Muchas gracias, doctor. Nada. Va. Entonces, resumen de los B. Los mecanismos de tolerancia del linfocito B son centrales y periféricos. Los periféricos no nos importan en este momento y los centrales se cataloga el más importante de ellos como la edición del receptor. Proceso que ocurre cuando un linfocito B autorreactivo se forma. Entonces, cuando el proceso de maduración yo formo el linfocito B autorreactivo, tengo que cambiar su receptor. Entonces, lo que busco es hacer una modificación de pues las cadenas de ese receptor, buscando que no reconozcan o que no se activen más bien frente a antígenos propios. Eso o ese proceso hace que todos los linfocitos B que están saliendo de médula ósea solamente tengan la capacidad de reconocer a la propio y que ninguno de ellos se active frente a lo propio. Para eso me sirve la tolerancia central del linfocito B. Hablemos de la tolerancia central de los linfocitos T. Pasa algo, pues no similar o no igual, pero pues bajo la misma premisa. Tengo una célula madre pluripotencial que se diferencia en una célula progenitora linfoide que se va a diferenciar en un linfocito T, bueno, más bien un progenitor de linfocitos T. Entonces, el progenitor de linfocitos T, para avanzar en sus procesos de maduración, se va a convertir en un prelinfocito T. ¿Qué ocurre entre que se convierte un prolinfocito T en un prelinfocito T? Lo que suele ocurrir es un proceso igualmente de recombinación, pero aquí se recombina la cadena beta. Entonces, lo primero que se va a formar en el pre-TCR es la cadena beta y mis cadenas de señalización. Entonces, yo formo la cadena beta definitiva y algo muy importante es que cuando soy un linfocito pre-T, no me interesa todavía, ¿cómo decirlo? O sea, como interactuar adecuadamente, pero sí me interesa probar que funciona. Entonces, ¿qué debo hacer para probar la funcionalidad de un linfocito T?
o al menos de un T regulador. Bueno, no de un T regulador, no, perdón, un linfocito T que está madurando. Este linfocito T que está madurando, el primer paso que debe realizar es reconocer un antígeno. ¿Cómo reconocemos ese antígeno? Bueno, lo reconocemos gracias a que le pongo una cadena alfa sustituta. Entonces, la cadena alfa sustituta, ¿qué pasó, Jess? ¿Es duda o se abrió tu micrófono, Jess? Creo que se abrió su micrófono. Va. Entonces, perdón. Tengo un receptor que se está formando apenas. Entonces, ese receptor yo le tengo que poner un antígeno y tengo que buscar que pase, que haya un reconocimiento del antígeno y que pase lo que pase, este linfocito T no se active. El problema de esta tolerancia o de este momento en la tolerancia es que los linfocitos que están como linfocitos pre-T aún no tienen todas las señales necesarias. Aún no están desarrollando, bueno, sí, no sé si desarrollando o no tienen en su superficie todo lo que yo voy a necesitar para generar un proceso de activación. Entonces, hasta aquí, lo único que me queda hacer es probar que el linfocito T funciona. Si este linfocito T funciona, voy a avanzar en mi proceso de maduración. Y lo que sigue es un linfocito T inmaduro. Este linfocito T inmaduro ya tiene en su superficie, porque en este proceso ocurrió la recombinación de la cadena alfa, y entonces yo ya tengo una cadena beta y una cadena alfa. Ambas son cadenas definitivas. ¿Por qué nos importa o nos detenemos tanto en este proceso? Los mecanismos de tolerancia que están ocurriendo en mi linfocito T siguen a una regla que yo les platiqué al inicio. Tengo que evitar reconocer a los antígenos propios o más que reconocer, tengo que evitar activarme frente a los antígenos propios. ¿Cuándo ocurre este proceso de activación o de regulación de los linfocitos T? Bueno, cuando yo estoy en el timo, si ustedes se acuerdan, el timo se dividía en una corteza tímica y en una médula tímica. ¿Qué ocurre con pues los linfocitos T que están presentes en este proceso? Bueno, el linfocito T viaja desde médula ósea, viaja como un timocito, entra a la corteza y mientras va madurando, va viajando hacia la médula. Justo esta línea punteada que le puse aquí es el acceso de este linfocito a la médula. ¿Por qué les pongo importancia a la médula? Porque en la médula existen unas células muy particulares que son las células epiteliales tímicas medulares. Las células epiteliales tímicas medulares las podemos entender como células presentadoras de antígeno y
Estas células presentadoras de antígeno en su interior tienen un gen que ustedes lo van a encontrar como el gen aire. Ese gen aire hace un proceso que conoceremos como promiscuidad antigénica. ¿Qué es la promiscuidad antigénica? Esta célula presentadora de antígenos va a expresar diferentes moléculas del MHC y cada una de estas moléculas del MHC, gracias a este gen, va a expresar o le voy a permitir que genere diversos antígenos propios. Entonces, esta molécula o este gen que es aire, le dice, bueno, aquí arriba tú vas a expresar el antígeno del corazón. Aquí tú vas a expresar un antígeno del pulmón. Aquí un antígeno del hígado. Entonces, cada uno de mis MHC va a expresar un diferente antígeno, pero lo más importante aquí es que todos esos antígenos son propios. Esa promiscuidad antigénica es una capacidad única de las células epiteliales medulares tímicas para expresar una infinidad de diferentes antígenos del cuerpo. Aquí la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo es, ¿y para qué le sirve a esta célula expresar tantos antígenos de tantos lados? Pues porque estamos justo en la médula. En la médula están mis linfocitos T inmaduros. Y mis linfocitos T inmaduros tienen una propiedad muy particular que les da su otro nombre, que son linfocitos T doble positivos. Eso implica que tienen tanto CD4 como CD8. Al tener un receptor, un correceptor, perdón, al tener un correceptor, ya en este punto sí tienen toda la maquinaria necesaria para activarse. ¿Qué les falta para poder activarse? Pues al ser un linfocito T, le falta interactuar con una molécula del MHC. ¿Qué hago para subsanar eso? Pues como estoy llegando a médula ósea, yo los acerco, que digan médula ósea, médula tímica, perdón. Estoy llegando a médula tímica, yo les expreso antígenos de todo el cuerpo gracias a mis MTEC. ¿Qué tiene que hacer ahora mi linfocito T? Bueno, decir, ok, tú eres un MHC de clase 1, porque tiene una cadena alfa y una beta 2 microglóbulos. Entonces, como tengo un MHC de clase 1, existe una restricción al MHC. Eso quiere decir que mi linfocito, el único linfocito que se puede activar, es el que puede interactuar con ese MHC de clase 1. Pero hay una ventaja en la restricción del MHC. ¿Cuál es la ventaja? O, bueno, que todos mis linfocitos T tienen o CD4 o tienen CD8. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos linfocitos T inmaduros van a poder interactuar con cualquier antígeno que le presenten independientemente de en qué MHC me lo estén presentando. ¿Para qué? Pues porque aquí yo estoy mostrando antígenos de diferentes partes de mi organismo. Todos esos antígenos son antígenos míos. Por lo cual yo espero que todos estos linfocitos T inmaduros
reconozcan a los antígenos y como ya tienen correceptores, no se activen. Entonces, la falta de activación frente a un reconocimiento de un antígeno propio es lo que me da la tolerancia central. Aquí la primera pregunta es, ¿toda esta interacción entre un TCR y un antígeno va a dar lugar a dos pasos en la tolerancia central? El primer paso le llamamos selección negativa. ¿Qué es la selección negativa? Viene un linfocito T, se encuentra con un antígeno, pero no manda señales. ¿Eso de qué me está hablando? Me está hablando que no hay reconocimiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es bueno o es malo que no reconozca yo antígenos propios? Es malo. Es malo, porque si yo no puedo reconocer mi antígeno propio y en algún momento me encuentro con un antígeno y digo, este yo no lo reconozco, ¿qué va a pensar el linfocito? Que lo debe destruir. Entonces, si los linfocitos T no pueden reconocer lo propio, los tengo que matar. ¿Cómo hago eso? Pues en la selección negativa, la falta de afinidad por antígenos propios hace que los linfocitos T que no reconozcan generen apoptosis. Entonces, lo primero que yo tuve que garantizar es que todos mis linfocitos T estén reconociendo antígenos propios. Lo ideal en la selección negativa es que yo pueda reconocer un antígeno propio. Y lo que yo estoy haciendo es a través de estas células epiteliales tímica medulares, presentar todos los antígenos que se les ocurran de su cuerpo. Bien, mi linfocito T ya se dio cuenta que sí reconoce lo propio. Como ya me di cuenta que sí reconoce lo propio, yo avanzo en su tolerancia. La segunda parte de la tolerancia se le llama selección positiva. La selección positiva es, yo ya estoy reconociendo un antígeno. ¿Por qué? Porque para que ocurra selección positiva, tuvo que haber ocurrido selección negativa. Entonces yo ya reconozco un antígeno. Esto implica que mi receptor se une. ¿Qué es lo siguiente que debemos medir en la selección negativa? Un concepto que se llama afinidad. La afinidad es qué tan fuerte se une uno con el otro. Entonces, si yo me uno, bueno, pausa. La selección positiva busca medir la afinidad del TCR al antígeno propio. Yo tengo un linfocito T, yo tengo una célula tímica medular y le está presentando un MHC. Y le está poniendo en ese MHC un péptido o un antígeno. Entonces, si
lo que estoy midiendo es afinidad, pues tendré dos opciones. Una alta afinidad o una baja afinidad. Punto de buena práctica. En este momento, yo ya estoy seguro que todos los linfocitos T que avanzaron reconocen antígenos propios. Lo que tengo que probar ahora es si lo reconocen mucho o lo reconocen poquito. ¿Qué me interesa? ¿Que lo reconozca mucho o que lo reconozca poquito? Poquito. Bien, que yo tengo una baja afinidad, porque mientras más alta sea mi afinidad, más probable es mi activación. Entonces, si yo lo reconozco poquito, sé que lo reconozco, pero no lo reconozco lo suficiente para activarme contra él. Si yo tengo alta afinidad frente a un antígeno propio, hay una probabilidad más alta de volverme autorreactivo. Y yo no quiero ser autorreactivo. Es por ello que durante la selección positiva, todos mis linfocitos T, esperen, creo que les estoy mintiendo, ¿verdad? Déjenme me acuerdo. A ver, no quiero. Denme pausa comercial. Ya de repente uno ya no es tan joven y se le olvidan cosas. Yo le sigo echando culpa al COVID, pero bueno, no podemos echarle la culpa al COVID toda la vida. Otra vez porque se los dije mal. La selección positiva es, reconoce, por eso es positiva. Si reconoce, avanza. Entonces, la selección positiva es decir, reconoces y te dice, sí reconozco. Entonces, como te dice, sí reconozco, lo dejo avanzar. Si te digo, no reconozco, te mando a apoptosis. Entonces, está buscando la selección positiva reconocer si sí o si no reconozco. Entonces, es positiva porque reconoce. Entonces, ahí se los dije al revés. Una disculpa, espero que no se acuerden de ello después. Posteriormente, ya que sé que todos reconocen, lo que voy a reconocer es qué tanto reconoce. Entonces, la selección negativa dice, si reconoces mucho, no me sirves, entonces te mato. Entonces, aquellos que tengan alta afinidad por el antígeno y tienen una alta probabilidad de autorreactividad, yo también tengo que mandarlos a apoptosis. Aquellos que tienen una baja afinidad implica que es muy difícil que sean autorreactivos y entonces estos avanzan. ¿Qué implica esto? Que todos los linfocitos que pasaron de selección positiva a selección negativa y de selección negativa avanzaron, yo estoy garantizando que todos reconocen lo propio, pero lo reconocen con poca afinidad. ¿Para qué? Para evitar que se activen. Todo eso es la tolerancia central del linfocito T. ¿Qué consiste la tolerancia central del linfocito T? Consiste en, mediante la interacción con los correceptores, presentar antígenos expresados en las células epiteliales tímicas medulares y al encontrar la expresión de antígenos propios, yo puedo probar a todos los receptores del linfocito T de que lo reconocen, pero no se activan frente a ningún antígeno propio de su cuerpo. Si alguno de ellos reconociera mucho o no reconociera lo propio, yo lo tendría que eliminar. ¿Va?
Entonces, una disculpa por el gran error que les dije. Espero que ninguno de ustedes se acuerde de ese error y entonces lo puedan tener bien. Y entonces, ¿por qué si llegan a ser reconocidos? Ah, ¿por qué si hay autorreactividad? Sí, Porque al final del día, tú no garantizas que todos los linfocitos T interactúen con todos los antígenos. Tú buscas que interactúen con la mayor cantidad posible, pero si, por ejemplo, tú tienes un linfocito T que interactúa con corazón, bueno, con antígenos de corazón, de pulmón, de hígado, de riñón, y no pasó nada, y no se activó, pues tú lo dejas avanzar. Pero tal vez a ese linfocito T en particular, nunca lo pusiste a interactuar con antígenos del dedo gordo del pie. Entonces, ese linfocito T nunca ha estado expuesto a esos antígenos. Y yo nunca lo probé en timo. Entonces, si yo no lo probé en timo, cuando llegue al dedo gordo del pie, va a decir, este no lo conocía y se va a activar. Entonces, existen la probabilidad de liberar linfocitos T autorreactivos contra antígenos que yo no probé. ¿Por qué? Pues porque hay millones de antígenos en nuestro cuerpo y las células tímicas medulares están interactuando con millones de linfocitos T. Entonces, no puedo garantizar que interactúen con absolutamente todos los millones de antígenos de mi cuerpo. Que interactúen con una variedad, pues, digamos que funcional de antígenos y no generen respuesta contra ninguno, pues ya me hace creer que va a funcionar. Entonces, es como esa lógica, ¿no? O sea, no les da tiempo de interactuar con todo el cuerpo, entonces tú lo liberas así. ¿Por qué? Porque ya redujiste demasiado la posibilidad de que haya un autorreactivo. Si llegara a existir un autorreactivo, tú sabes que tienes mecanismos de tolerancia periférica que se van a encargar de él. ¿Sí? ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Bueno, dos. Eh, ¿Cómo es que, bueno, si las células epiteliales químicas tienen la capacidad de hacer una recombinación tan grande, ¿por qué es que los sitios inmunoprivilegiados no se toman en cuenta? Mm. No tengo ni la más remota idea, la verdad, pero yo hipotetizaría que es porque es gastar energía que no necesitas. O sea, si tú sabes que esos sitios inmunológicamente privilegiados tienen una barrera hemato, algo, que evita o que restringe el ingreso al sistema inmune, pues tú no tienes por qué mostrarle antígenos de esa zona, porque al final del día hay muy poca probabilidad de que tus linfocitos estén en contacto con ello. Entonces, el cuerpo casi siempre actúa a través de gasto energético. Entonces, ve el costo-beneficio. Es decir, ok, el que yo presente todos los antígenos del ojo me va a gastar 10 moléculas de ATP. El que yo no le presente nadie esos antígenos del ojo me va a ahorrar 10 moléculas del ATP. ¿Hay posibilidad de que eso sea un problema? Pues lo más probable es que nunca sea un problema porque tengo una barrera hematorretiniana. Entonces, la barrera hematorretiniana a nivel coroideo me dice, pues los linfocitos nunca van a entrar al ojo. Entonces, pues esos días de energía me los guardo. Entonces, posiblemente el cuerpo busque eficientizar el gasto energético presentando solo lo que posiblemente genere un problema más adelante. Yo supongo. Gracias, doctor. De nada. Bien, hay aquí detallitos muy chiquitos que pueden ser importantes para la vida. ¿Se acuerdan que los linfocitos B tenían la oportunidad de editar el receptor? Es decir, tenían oportunidades. Los T también los tienen, solo que lo vemos menos. Eso implica que si un linfocito T no pasa la selección positiva, yo lo puedo regresar a hacer un reordenamiento. Utilizar el otro cromosoma materno-paterno para probar un nuevo receptor. Si yo ya estoy en selección negativa y por decirlo de alguna manera, me encuentro con un linfocito T con alta afinidad por lo propio,
Antes de matarlo, yo le doy una alternativa. Y le digo, mira, tú reconoces antígenos propios y tú los reconoces con mucha afinidad. Eso va a hacer que todos aquí estemos muertos en unos años. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de que yo te mate a ti, te capacito para que tú estés atento a quien hace lo mismo que tú? Es una lógica extraña de la naturaleza, pero lo que le dice es, si yo sé que tú, linfocito T, reconoces con alta afinidad este antígeno, si yo te dejo ir, siempre que estés en contacto con ese antígeno, generas una respuesta, pero también reconocerías a los que generan una respuesta. ¿Qué te parece si en lugar de mandarte a reconocer lo propio, te mando como un agente infiltrado, lo cual tú veas quién más reconocen los antígenos propios? Entonces, la alternativa que le da el sistema a este linfocito T autorreactivo con alta afinidad por antígenos propios es conviértete en un linfocito CD4 que tenga una molécula de C25 y que yo pueda llamar linfocito T CD4, CD25, FOXP3. Como esto está ocurriendo a nivel de timo, a esta variedad le llamo linfocito T regulador natural. Yo desde que nació lo identifiqué como autorreactivo y en lugar de matarlo, lo capacité para regular la respuesta periférica. Entonces, en lugar de decirle, tú no me sirves porque reconoces lo propio, si reconoce demasiado lo propio, me sirve para censar quién hace lo mismo. Entonces le doy una estrellita y lo vuelvo un linfocito T regulador natural. Entonces, la alternativa durante la selección negativa para aquellos linfocitos T con una alta afinidad frente a antígenos propios es convertirse en linfocitos T reguladores naturales. Y listo, con ello ahora sí ya tenemos la visión de tolerancia central y tolerancia central periférica de B, tolerancia central del T. ¿Dudas hasta este momento? Exactamente qué reconocen los otros que también son autorreactivos? ¿Cómo? Sí, el T regulador natural. Bueno, ¿cómo sabe que los otros son como él? Ah, ok. Mm, como tiene CD25, lo que este se va a encargar de detectar es la presencia de interleucina 2. Que un linfocito T produzca interleucina 2 le hace decir a este, se está activando. Entonces, ¿se acuerdan de la cinética de activación? Este linfocito T, dentro de sus pasos, primero expresa CD69 y después se expresa CD25. Entonces, en lo que este linfocito T empieza a producir CD25, este que ya lo tiene antes, reconoce que se está activando frente a un antígeno que no debería activarse. Y entonces lo que le dice este linfocito T es, oye, yo me quedo con ese interleucina 2, tú no te preocupes, pero como que no me agrada la idea de que estés reconociendo lo propio. Entonces tiene varios mecanismos que ahorita platicaremos para evitarlo. Entonces, lo que mide el T regulador natural es la activación. ¿Cómo mide la activación? Porque ya tiene un receptor para interleucina 2, que como ustedes se acuerdan, es la principal citocina que se genera ante la activación y los factores de transcripción del linfocito T.
Gracias. Sí. Va. Ahora, ya tenemos el bagaje de la tolerancia central. Nos falta hablar de la tolerancia periférica. ¿Quién se encarga de la tolerancia periférica de los linfocitos T? Los linfocitos T reguladores. ¿Qué tipo de linfocitos T reguladores tengo? Tengo dos tipos. Los linfocitos T reguladores naturales, que como ven, se acaban de formar durante la selección negativa. Y tengo un grupo de linfocitos T reguladores inducibles. Tanto los T reguladores naturales como los T reguladores inducibles son T reguladores. Entonces van a tener cosas similares. Nada más como dato cultural. ¿Se acuerdan que vi en subpoblaciones o platicamos en subpoblaciones que si yo tengo un linfocito TSD4 virgen, genera un reconocimiento a un antígeno y en el medio tengo TGF beta, lo que va a hacer es que este linfocito T exprese FOXP3 y la inducción de FOXP3 compromete al linfocito en volverse regulador. Entonces, tengo dos formas de formar T reguladores. Durante la selección negativa, escogiendo a los linfocitos T que tienen una alta afinidad por antígenos propios, los transformo en T reguladores naturales. En sistema sanguíneo, si yo activo un linfocito CD4 y en el microambiente únicamente hay factor de crecimiento transformante beta, voy a inducir la expresión de FOXP3 y voy a generar T reguladores inducibles. Por ello, tengo para controlar toda la tolerancia periférica a un grande grupo de T reguladoras. Y hasta ahí vamos a quedarnos, ¿no? Las T reguladoras pueden ser naturales o inducibles, ya vimos de dónde vienen. ¿Qué tenemos que saber de los linfocitos T reguladores? Este linfocito T regulador requiere para su expresión un gen, que ya dijimos es FOXP3. Tiene que venir de una subpoblación. Estos vienen de la subpoblación cooperadora. De entrada, con saber que son CD4 positivos, ustedes deben pensar que lo que más hace este T regulador es secretar citocinas. Entonces yo produzco citocinas porque soy un TSD4. Ahorita vemos cuáles citocinas. Y por último, yo les decía, necesitamos aprender a censar más rápido a lo autorreactivo. Y entonces por ello expresan CD25 positivos. Entonces, si en algún momento se enfrentan a conocer cuál es el fenotipo de los linfocitos T reguladores, nos encontraremos que son FOXP3, CD4 positivo, CD25 positivo. Estos T reguladores lo que van a estar checando en todo el cuerpo es que ningún linfocito T se convierta en un T autorreactivo o encuentre un antígeno para volverse autorreactivo. ¿Y cómo van a hacer eso? Pues existen diferentes formas de regular, regular a toda la respuesta. Entonces, ¿quién se va a encontrar o quién se va a encargar de la regulación general?
linfocitos T reguladores. Tanto los naturales como los inducibles. ¿Cómo van a regular la respuesta a estos T reguladores periféricos? Tienen tres mecanismos de regulación. Mecanismo número 1 se llama regulación por citocinas. Yo les decía, este linfocito T, como SD4, va a liberar citocinas. ¿Qué citocinas? Tanto interleucina 10 como TGF beta. Entonces, ¿por qué es una regulación por citocinas? Porque tanto IL-10 como TGF beta son citocinas bueno, de regulación, vamos a decir como citocinas antiinflamatorias. Esto les permite pues no directamente a los linfocitos T, sino como a todo el mundo, que haya una menor expresión de moléculas MHC, que haya una menor capacidad de activar X o Y cosa, ¿no? Entonces, todas las citocinas reguladores suelen evitar la activación inmune. Entonces, tanto interleucina 10 como TGF beta son las primeras inductoras de un estado de tolerancia. Por eso las tenemos mucho en intestino. Toleramos los antígenos orales. Entonces, la regulación por citocina que pueden generar los T reguladores implica que todo el microambiente va a buscar una antiinflamación. ¿Ok? Lo segundo que pueden hacer estos linfocitos T reguladores es algo que encontramos como regulación por receptor. Al ser un T regulador, expresa ciertas proteínas en su superficie. Las proteínas más importantes que un T regulador expresa para regular a otras células o a otros linfocitos T es el CTLA4 y el PD1. Si ustedes recuerdan, el CTLA4, ¿con quién se unía? Se une con B7.1, con B7.2, que son los mediadores o los coestimuladores en la sinapsis. Entonces, si yo tengo más CTLA4 que CD28, que es la otra molécula coestimuladora positiva que utilizo, pues implica que hay más señales negativas que señales positivas. Entonces, cuando tengo mucho CTLA4, voy a mandar a mi linfocito T a una respuesta que se le llama como anergia. Entonces, la anergia de los linfocitos T es, como no hay una coestimulación suficiente, el linfocito T deja de poder reconocer o de poder activarse. Entonces, son linfocitos T que por la inducción de CTLA4, que lo puso el T regulador, ya no pueden activarse. Entonces, los mando al estado de incapacidad de activación. La incapacidad de activación se le conoce inmunológicamente como la anergia del linfocito T. Entonces, todos estos linfocitos T, pues ya no van a servir nunca, porque ya los bloquearon. Entonces, ese es uno de los mecanismos de tolerancia periférica que vemos. PD1. PD1 suele unirse a PD1 ligando. Cuando hay una unión de PD1 con PD1 ligando, la célula que encontró
Esto se va a ir a apoptosis. Bien, ¿dudas hasta aquí? Hay un tercer mecanismo que le vamos a llamar regulación por apoptosis. Esta apoptosis puede ocurrir por varios procesos. Por ejemplo, el secuestro de interleucina 2, o puede ocurrir también porque hay expresión de moléculas de Fas que se une a Fas ligando, inducen dominios de muerte celular y mi célula se va a apoptosis. ¿Qué les quiero platicar con esto? Todos los linfocitos T, ya sean naturales o ya sean inducibles, tienen diferentes formas de eliminar a los linfocitos T autorreactivos. Entonces, estos T reguladores son como una vigilancia frente a la activación de los T. Y cada vez que un linfocito T se active, estos van a llegar y van a ver si esa activación debería ocurrir o no debería ocurrir. Y bien, ¿dudas de la regulación por linfocitos T? Va. ¿Qué nos falta revisar de regulación entonces? Yo ya entendí que para que pueda regular un sistema, lo primero es no activarme frente a él. ¿Cómo evito activarme frente a él? Pues con mecanismos de tolerancia. Tolerancia central que ocurren en órganos linfoides primarios y tolerancia periférica que ocurren en el resto del sistema. De la tolerancia periférica, la que priorizamos fue hablar de los T reguladores, que tienen un fenotipo muy particular que los hace reconocer perfiles de activación y generar una regulación a esa activación. ¿Cómo van a regular al cuerpo? A través de tres sistemas. Una regulación por citocinas que genera TGF-beta interleucinado 10 que son antiinflamatorios. Una regulación por receptores que puede ser con CTLA4 que induce anergia o con PD1 ligando que induce apoptosis. O una regulación mediante dominios de muerte celular como dominios FAT que también me llevan a apoptosis. O con el secuestro de la interleucina 2 por CD25. Entonces, todos estos mecanismos le permiten al linfocito T regulador evitar que en cualquier parte de su cuerpo, si ustedes estuvieran en la presencia de un linfocito T autorreactivo, todas estas células buscarían eliminar. Es el objetivo de la regulación, eliminar a la inducción de una autorreactividad. Para acabar el tema de regulación, solo nos falta platicar de otros mecanismos de regulación que no están inducidos directamente por los T reguladores. Vamos a poner otros mecanismos de regulación. Solo deben conocer dos mecanismos de regulación extra a los que ya vimos en T reguladores. El primero se le conoce como bueno, muchos de estos mecanismos son por anticuerpos. Recuerden, las células plasmáticas también pueden ser autorreactivas. Y cuando una célula plasmática es autorreactiva,
va a producir una gran cantidad de anticuerpos contra antígenos propios, que es la explicación de muchas autoinmunidades, ¿no? Entonces, estas células plasmáticas autorreactivas están produciendo anticuerpos. Entonces, el cuerpo lo que decide es protegerse de estos anticuerpos. Y lo hacen de dos maneras. Bueno, lo hacen por más maneras, pero eso lo veremos dos. La primera forma de regularse es mediante el receptor FC2RB. No, perdón, me faltó una letra. FC gamma 2B. Este receptor yo lo encuentro en las células plasmáticas. Y como su nombre lo indica, es un receptor para la fracción cristalizable. ¿De quién? La fracción cristalizable de la IgG. Entonces, todos los anticuerpos IgG que se produzcan tienen la posibilidad de pegarse al receptor FC2RB, FC gamma 2RB. Entonces, como se pegan, la célula plasmática interpreta esa señal como que hay muchos anticuerpos. Como hay muchos anticuerpos, la célula plasmática dice, bueno, ya hay tantos anticuerpos que los que yo produzco se están pegando a mí. Entonces lo que voy a hacer es disminuir la producción de anticuerpos y pues es el único receptor de la fracción cristalizable que nos sirve para regulación. Está presente en células plasmáticas, en linfocitos B, y eso hace que cuando yo tenga muchas concentraciones de anticuerpos en sangre, este mecanismo de reconocimiento de esos anticuerpos hace que las células plasmáticas disminuyan la producción de anticuerpos hasta que el organismo regrese a su homeostasis. ¿Vendría siendo como una retroalimentación negativa? Sí, justo es un mecanismo de retroalimentación negativa de los linfocitos B o de las células plasmáticas. Sí. El último mecanismo de regulación se le conoce como red idiotipo anti-idiotipo. ¿Qué es esta red? Si tú tienes un anticuerpo, recuerden, la fracción diurnal del antígeno en su porción variable es a lo que yo reconozco como idiotipo. ¿Qué me serviría para evitar que el idiotipo se pegue a su antígeno? Pues lo que hacen las células humanas es formar un segundo anticuerpo que se una contra el idiotipo del primero. Entonces yo estoy generando un idiotipo que muchas veces va dirigido contra un antígeno propio y yo voy a generar un antígeno externo que va contra el idiotipo de mi anticuerpo. Y eso hace una red idiotipo-antidiotipo. Entonces, en eso consiste eh, la presencia de anticuerpos que reconocen anticuerpos para generar una red idiotipo-antidiotipo. Y con eso concluimos el tema de regulación de la respuesta inmunológica. No sé si hay alguna duda. El idiotipo y antidiotipo siempre se unen por la región variable, ¿verdad? Claro, si justo se unen a través del idiotipo. De ahí viene su nombrecito. Y bueno, una vez que se pegan, ¿qué hacen con esa red o cómo los eliminan? O... Ah, claro. Si nos damos cuenta, todo esto está formado de
anticuerpos con anticuerpos, que está reconociendo un antígeno. Entonces, todo esto junto, yo lo conozco como un inmunocomplejo. Acuérdense que de manera natural, ustedes tienen un eritrocito que tiene un receptor de la fracción del complemento, que es el CR1, y entonces el CR1 lo que va a hacer es decir, ah, mira, yo a ti te voy a llevar conmigo y nosotros nos vamos a ir a vaso o a hígado para depurarte. Entonces hay un aclaramiento de inmunocomplejos por parte de los eritrocitos. Entonces así eliminas las redes idiotipo-antidiotipo. Hay veces que no puedes e induces enfermedades. Pero bueno, eso no es de este bloque, entonces no pasa nada. Gracias. De nada. Ok, y ya, acabamos. Con eso se acaba el contenido temático general del segundo bloque. Falta el componente de enfermedades. Y sí, ya se acabó, Sheila. Lo lograron, acabaron segundo bloque. Siento que fue muy rápido. Mi culpa, yo creo. Eh, pero bueno, me queda pendiente toda la parte de enfermedades de segundo bloque, pero creí que me daba tiempo, ya no me da tiempo. Entonces, igual se los dejo en un videito para que vean las enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que tienen que conocer ustedes en segundo bloque? Vamos por apartados, ¿no? Entonces, el primer apartado que vieron, pues no hay enfermedades. Hasta maduración de linfocitos. En maduración de linfocitos, el primera enfermedades que ustedes deben conocer son, se los voy a anotar y luego les grabo el video, nada más para que las vayan checando. Síndrome de George y todas las inmunodeficiencias combinadas severas, ¿no? Todos los IDCCs. Estas tienen sus variantes, pero bueno, son inmunodeficiencias primarias. ¿Qué más? Cuando hablan de MHC, ustedes tienen que conocer al síndrome del linfocito desnudo. Cuando hablamos de activación de linfocitos T, en el tema de sinapsis, tienen que ver el síndrome de Wiskott-Aldrich. También tendríamos que revisar cuando vemos activación de linfocitos B a gamma, bueno, no poner en mayúsculas, a gamma globulinemia. La que importa es la que es ligada a X. Tenemos que conocer también síndrome de hiper-IgM. Y las selectivas, deficiencias selectivas de anticuerpos y la inmunodeficiencia común variable. Que bueno, todas estas son enfermedades de inmunodeficiencia. Tal vez algunos de ustedes la vieron en sus clases de inmuno en este bloque. Algunos tal vez no las vieron. Entonces, aún así, yo les voy a grabar una clasecita de todas estas inmunodeficiencias primarias y más o menos cómo ocurren para que a ustedes les quede ya claro algunos subtemitas del apartado de segundo bloque. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos hoy, de lo que vimos en las clases previas, porque esta es la última clase de segundo bloque. Cualquier otra duda que surja le podemos escribir por WhatsApp, Sí, ¿no? ahí estoy en WhatsApp, pónganlo si quieren para todos, para que se enteren. Ah, no es cierto, bueno, me mandan privado y yo la respondo para todos, por si alguien tiene esa misma duda, pues que le ayude. Pues ya nada más les queda repasar esto. Estaré subiendo algunos videitos de vez en cuando de todo lo que tenemos pendiente, porque les debo MHC, que no se grabó bien. Les debo
Un micro repaso de recombinación BDJ como puntos clave y simples. Y ya, esas dos cositas creo que son las que debo. Ustedes tienen su examen el 3 de mayo. Entonces aún tenemos 15 días para que a mí me dé tiempo de ponerme a grabar ello. De igual forma, esperaría que la otra semana, si el viernes no he subido nada, me den un recordatorio amistoso, porque pues luego se me va la vida. Entonces, bueno, y listo. Creo que con eso podremos acabar los repasos de primer y segundo bloque. Y pues espero que les hayan servido o les sirvan en su preparación para los ordinarios. Cuídense mucho y que estén muy bien.